hablamos de la segunda venida del Señor, y algo que les decía que teníamos que aprender es cómo irnos con el Señor. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo tendríamos que vivir nuestras vidas? ¿Cómo tendrían que ser para poder estar con el Señor en su venida? Porque el Señor viene por su iglesia, y la Biblia dice que viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, y de acuerdo a la parábola de las 10 vírgenes, tendríamos que ser prudentes y saber prepararnos para su venida. Entonces tenemos que prepararnos para su venida y tenemos que aprender cómo podemos prepararnos para su venida. Entonces hay 5 cosas fundamentales que usted tiene que saber acerca de la venida del Señor. Decírselas todas en una sola enseñanza es imposible. De hecho, tratar de explicar solo una en una enseñanza cuesta mucho trabajo, pero voy a dar lo fundamental, lo básico, lo necesario que usted tiene que saber de cada una de ellas en cada una de las siguientes reuniones. Así es que a partir de hoy empezaremos a aprender cómo prepararnos para la segunda venida del Señor en 5 cosas que nos van a ayudar a crecer espiritualmente lo suficiente y hasta más todavía de lo suficiente para estar listos en la venida del Señor. Porque el Señor va a venir y va a decir, ah, caray, a los de manto nuevo pues no les enseñaron. El pastor no les dijo, bueno, vamos a llevarlo. Ellos, pobrecitos, inocentes criaturas del Señor, no sabían. Entonces, vamos a llevárnoslo. Si el Señor no va a pensar de esa manera, no lo va a hacer de esa forma. Él va a decir, tenían que saberlo, tenían que conocerlo. Y entonces yo podré decir, Señor, se los enseñé. A partir del día 21 de abril empezamos una serie de enseñanzas que era para que ellos aprendieran acerca de cómo prepararse en un crecimiento espiritual que les permitiera a ellos tener la certeza y la seguridad en un esfuerzo permanente, en un esfuerzo constante para alcanzar su salvación. Es importante que usted aprenda, es importante que usted lo sepa y que a partir de eso usted pueda empezar a tomar mejores decisiones. Entonces, lo primero que vamos a ver el día de hoy, que es fundamental para el crecimiento personal, espiritualmente y en todos los sentidos de tu vida, porque esto, si tú recuerde, yo les he dicho que lo que es espiritual afecta a lo natural y lo natural también afecta a lo espiritual. Y entonces cuando andamos más en lo natural, cuando vivimos más en lo natural, afecta eso mucho lo espiritual. Pero si andamos en el espíritu, transformaremos lo natural en nuestras vidas. Y entonces nuestra condición espiritual favorecerá lo natural y tendremos un crecimiento personal en todos los sentidos de nuestra vida. No solamente en el sentido espiritual, no solamente para lo espiritual, para que tú estés preparado para la venida del Señor, sino que también en lo terrenal, en lo natural, en lo de todos los días, tú tengas un crecimiento. Y entonces no estés cometiendo los mismos errores del pasado, no te equivoques de la misma manera, tomes mejores decisiones, te esfuerces por ser mejor, no te afanes con las cosas de este mundo, sino que estés luchando por tener una vida plena como la que el Señor Jesús prometió. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No dijo, algún día tendrán la vida que yo quiero que tengan. No, Él ya vino e hizo lo que tenía que hacer. En la cruz Él clamó y expresó diciendo, consumado es. Y eso significa, la obra está completa. Lo que vine a hacer a la tierra, lo completé. No dejé nada a medias, no dejé nada inconcluso. Lo que tenía que hacer, ya lo hice. Y ahora a ustedes, a nosotros, les toca vivir y nos toca vivir cada una de las bendiciones que el Señor preparó en una vida plena como Él la prometió. Si batallamos en algunas áreas de nuestras vidas, si tenemos problemas con actitudes, con decisiones, con el pecado incluso, si todavía tenemos problemas en ese sentido, es porque no hemos crecido. No hemos tenido un crecimiento espiritual. Y entonces, lo que deberíamos de anhelar, cada uno de nosotros como buenos hijos de Dios, sería crecer espiritualmente. Ese debería ser mi anhelo de todos los días, de decir, Señor, yo hoy quiero crecer. Algo hoy tengo que aprender, algo hoy tienes que formar en mí, algo tiene que madurar, algo tengo que superar, algo tengo que experimentar que favorezca mi vida en lo espiritual para que en lo terrenal sea afectada mi vida terrenal por mi condición espiritual. Entonces yo tengo que anhelar, y esa es una convicción que usted debe de tener en su corazón, de todos los días crecer espiritualmente. De manera personal, porque podemos decir, la iglesia está creciendo.
Yo he comentado con a mi esposa, me testificaba hoy en la mañana, estaba oyendo una predicadora muy importante, muy interesante, sus mensajes son de mucho crecimiento, y ella me decía hoy en la mañana, oye, acabo de oír a la hermana, y resulta que lo que ella predicó, algunas cosas de las que ella dijo, son las que yo acabo de predicar el viernes. Y yo le decía a mi esposa, algo que le he dicho en otras ocasiones, decía, es que no estamos enseñando cualquier cosa. En la iglesia no estamos enseñando cualquier cosa. Lo que enseñamos aquí en la iglesia es sustancioso, es importante. Compárelo con otros mensajes, compárelo con otros predicadores y usted se va a dar cuenta que lo que se enseña aquí en esta congregación tiene un peso espiritual y una importancia espiritual para su bendición. El asunto es que si lo que se enseña aquí es bueno y es sustancioso y debería de ayudarnos a nuestro crecimiento, ¿por qué no estamos creciendo? Entonces yo le decía a mi esposa, tengo que regresar al principio, tengo que volver al fundamento, tengo que poner las bases para que la iglesia pueda entender lo que tiene que hacer y pueda alcanzar ese crecimiento espiritual que el Señor Jesús ya alcanzó. Porque la Biblia dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esa estatura es la que alcanzó aquí en la tierra. Porque nosotros estamos aquí en la tierra, ¿o no? Entonces, aquí en la tierra es donde tenemos que llegar a esa estatura. Entonces, tenemos que crecer, tenemos que tener un crecimiento espiritual, tenemos que tener un crecimiento personal, no un crecimiento colectivo. El crecimiento colectivo o la bendición colectiva o la prosperidad colectiva es resultado del crecimiento personal de cada uno de nosotros. Si nosotros no estamos creciendo de manera personal, difícilmente vamos a poder ver de manera colectiva un crecimiento. Entonces necesitamos afirmarnos en los fundamentos, en los rudimentos de la fe para poder alcanzar un crecimiento. Ahora, esto que les voy a hablar no se lo voy a decir como un ABC de un recién convertido, no. Se lo voy a decir ya como alguien que ya sabe. Así es que las enseñanzas y las palabras que use yo en estos mensajes serán para su crecimiento. Y que cuando usted lo oiga, no me voy a regresar a como cuando usted se convirtió al Señor hace unos años atrás o unos meses atrás y usted apenas empezaba y empezábamos con lo básico y así tienes que orar y tienes que hacerlo de esta manera y es importante la oración o es importante la palabra. No, les voy a dar lo que usted tiene que saber acerca de estos 5 fundamentos que le van a ayudar a tener un crecimiento personal. Y que ese crecimiento personal va enfocado directamente o primeramente a su crecimiento espiritual. Y que si usted lo pone en práctica y se aferra a ello y usted dice en su corazón, yo quiero esto para mi vida, lo voy a buscar, me voy a aferrar a ello, téngalo por seguro que en 5 semanas usted estará en otro nivel de fe. Porque son 5 lecciones. Y si en 5 semanas usted escucha estos mensajes y pone atención y los pone en práctica, porque una cosa es oírlos y otra cosa es ponerlo en acción, usted los pone en práctica, tenga por seguro que en 5 semanas, después de estas 5 enseñanzas, usted tendrá un nivel espiritual superior o muy superior al que ahora tiene. Y muchas de las batallas que ahora está librando en su carne o en sus fuerzas naturales, ya no las va a librar en esa condición, sino que las va a librar en un ámbito espiritual donde es más palpable y más visible la victoria. Porque en lo terrenal y en lo natural es muy difícil ver la victoria. Sobre todo cuando tienes las broncas encima. Sí, el pastor habla de bendición y el pastor habla de prosperidad y el pastor habla de crecimiento y el pastor habla de esto, pero pues mi vida es un caos. Y entonces tratamos de pelear en lo natural y en lo natural difícilmente lo vamos a resolver. Cuesta mucho trabajo, nuestras capacidades naturales están limitadas, pero las capacidades espirituales son ilimitadas. Nuestras capacidades en el espíritu son muy superiores a nuestras capacidades naturales. Y usted sigue peleando en lo natural, pues va a tener una capacidad limitada. Lo que usted puede ver, lo que usted puede palpar, lo que usted puede sentir, las fuerzas hasta donde le alcancen. Y entonces difícilmente tendremos una victoria. Pero si tenemos una condición espiritual superior y elevada, por ende, nuestra condición natural se vuelve superior y elevada. No me refiero a superior a los demás, no se confunda. Me refiero superior incluso a sus propios problemas.
superior incluso a sus propias necesidades, incluso a la propia enfermedad, que de repente la enfermedad se aparece y de aquí me quedo y de aquí soy. Este es mi terruño, este es mi casita, este es mi cuerpecito, aquí me quedo. Y usted puede sentir en una condición espiritual superior cómo puede vencer a ese espíritu que quiere afectar su condición natural. Y entonces nuestras victorias o nuestros triunfos no están sujetos a una condición natural, sino a una condición plenamente y meramente espiritual. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Crecer espiritualmente. Ahora, para poder crecer espiritualmente se requieren dos cosas básicamente: hambre de crecer, hambre de querer crecer, y obediencia a la voz de Dios. Solo eso. El Señor Jesús dijo: si en verdad son mis discípulos, guarden mis mandamientos. Si quieren venir en pos de mí, guarden mis mandamientos. Tomen su cruz y síganme. Entonces, son dos cosas. O si quieres seguir a Jesús, es hambre de Dios. Es hambre y deseo de seguirle. Es hambre y deseo de hacer lo que Él quiere. Porque de repente somos muy conformistas. Con que Dios me dé la salvación, ya estoy bien servido. Pero ¿qué hay del propósito? ¿Qué hay de la decisión de seguir a Jesús? ¿Qué hay de la bendición que Dios preparó para ustedes? Y para mí también. Y tenemos que alcanzarla, tenemos que llegar a ella. No es el evangelio de nuestro Señor Jesús, no es un cuento, no es una falacia, no es algo imaginario, es algo real y tangible que si tú lo aplicas a tu vida, tiene un efecto transformador y de cambio que te lleva de una condición natural a una condición espiritual. Tenemos que cambiar nuestra condición. Tenemos que ser mejores espiritualmente. Y para eso necesitamos crecer. Entonces, estas 5 cosas que les vamos a enseñar, estas 5 áreas en las que vamos a cubrir, no vamos a volver al ABC del cristianismo, donde, otra vez lo primero, otra vez no. Esta enseñanza, si le quiere llamar discipulado, si le quiere llamar conocimiento, porque de repente en otras iglesias dice, es que está tomando el discipulado tal. No, hombre, ya terminó el discipulado 1, el 2, el 3, aquí les hemos dado discipulados al por mayor, pero no les ponemos discipulado. No le decimos, le voy a dar el discipulado le voy a dar el... No, simplemente damos las enseñanzas y ese discipulado lo que está provocando o lo que quiere provocar el discipulado es convertirle a usted en un discípulo de Cristo. Y entonces vamos a aprender acerca de estas 5 áreas o 5 cosas que tenemos que practicar y hacer para tener un crecimiento personal en el sentido espiritual. Y como dije hace un momento, si crecemos espiritualmente, en lo natural se refleja. Por eso el Señor Jesús le dice a los apóstoles, se lo platicaba el domingo creo, cuando los apóstoles dicen, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo sobre estos incrédulos? Y el Señor Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque ellos estaban actuando de una manera natural y se estaban olvidando de la razón de su condición y de su vida y de la razón por la que Jesús había llegado a ellos. A veces no sabemos ni de qué espíritu somos. Entonces necesitamos crecer y crecer de manera personal. Entonces tome estas lecciones, tome estas enseñanzas como el fundamento para su vida. Y a partir de eso, si usted lo pone en práctica, si usted lo recibe y tiene hambre de Dios y tiene obediencia a Dios, entonces usted verá un cambio. Y se lo puedo garantizar en 5 semanas. No porque lo diga yo, sino porque la experiencia de otros demuestra eso. Y yo quiero que usted lo compruebe, que en 5 semanas usted tendrá un nivel espiritual mayor al que tiene ahora. Insisto, no para sentirse superior a nadie, solamente para poder ser y verse usted mismo como un vencedor. Y superar sus adversidades, superar sus problemas, superar sus condiciones, sus situaciones desde el ámbito espiritual. Entonces lo primero que vamos a ver, o la lección 1, si a usted le gusta poner títulos, la lección 1 es el estudio de la palabra. Eso es lo primero que tenemos que entender. Usted puede decir, ¿y la oración no debería ser primero? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y también la Biblia dice que aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, si yo me voy a acercar a Dios en oración, necesito fe para acercarme a Dios. Si no tengo fe,
en vano mi oración. Santiago dice que aquel que pide sin fe es como las olas del mar llevadas de aquí para allá, y el que hace de tal manera, dudando, no recibe nada del Señor. Entonces, yo lo primero que necesito para poder orar es fe. Y la fe viene por la palabra. Entonces, lo primero que tengo que hacer es estudiar la palabra. Ahora, ¿en qué sentido estudiamos la palabra? No es solamente tener una lectura diaria de todos los días, de estar leyendo la palabra todos los días y hacer de eso un ritual religioso. Ay, es que no me puedo dormir si no he leído la palabra. Ay, es que no me puedo levantar si no he leído la palabra. Pero la ley si no pasa nada. La ley si no cambia tu entendimiento, y la ley si no tienes revelación, y la ley si no hay luz o brillo en tu vida, porque la palabra no está produciendo ningún efecto. No es un hábito religioso de lectura de la Biblia. El estudio de la palabra tiene que ver con la meditación en la palabra, de aferrarnos a ella como lo real, como lo verdadero. Para empezar, usted tiene que creer que este libro que usted tiene en su mano, llamado Biblia, es la palabra de Dios. Es lo primerito que tiene que creer. Si usted cree que este libro que usted tiene en la mano nada más sirve para detener hojas en el escritorio para que no se vuelen, o para que pese el morral y sientes cuando se te cae, es un error. La Biblia es la palabra de Dios, y en ella encontramos la sabiduría que necesitamos, la fuerza que necesitamos, el entendimiento que necesitamos, la gracia y el favor de Dios que necesitamos. Incluso en ella podemos encontrar la sanidad de las enfermedades que agobian nuestros cuerpos. También podemos encontrar la prosperidad, el conocimiento para ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Es en la palabra de Dios donde está todo eso. Cada predicación en la iglesia, cada enseñanza en la iglesia está fundamentada en la palabra. Es en ella en la que tenemos en nuestro crecimiento y el conocimiento que necesitamos de Dios. Entonces, la palabra es fundamental para nosotros. Dios le dice a Josué en el capítulo 1, versículo 8, le dice: no te apartes de este libro de la ley, esfuérzate y no te apartes de este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche, para que no te apartes ni a tu derecha ni a tu izquierda, y todo lo que hagas prospere. Hace poco le dije a mi hijo mayor, se los platiqué, y yo le decía a mi hijo: no te voy a poner límites al frente. No te tengo que poner límites al frente, no quiero ponerte límites al frente, pero los límites que tienes en tu vida son a tu derecha y a tu izquierda, y esos límites los pone la palabra. Nosotros de repente nos autolimitamos: es que no puedo, es que no sé, es que quién sabe, y si fallo, y si fracaso, y nos estamos poniendo límites al frente, cuando Dios dice: no te pongas límites al frente, ponte límites a los lados, para que no te apartes ni a derecha ni a izquierda, y todo lo que hagas prospere. Entonces necesitamos límites a los lados, y lo único que pone límites a nuestros lados, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, es la palabra de Dios. Lamentablemente no hemos aprendido a escuchar la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es un libro escrito nada más. No, este libro es la palabra viva de Dios. Estas letras que están impresas en negro ahí en su Biblia, o en rojo según la tenga, pero esas letras que están impresas con tinta en papel es palabra viva. Pero se vuelve palabra viva cuando nosotros la estudiamos, la entendemos y la ponemos en acción. Así solamente es un libro más. Solamente es un libro, es un compendio de hojas con tinta, nada más. Se vuelve viva cuando usted la estudia. Por eso no es solamente leerla, es estudiar la palabra. Es creer que Dios te está hablando. Cuando tú abres tu Biblia y empiezas a leer, es creer que Dios te está hablando, que Dios quiere decirte algo. Es como si levantaras el teléfono con Dios y Dios te dijera: hoy tengo un mensaje para ti. Hoy quiero decirte que de tal manera amé al mundo que di a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está en Juan 3:16. Pero es muy diferente cuando tú crees que es Dios el que te lo está diciendo, que es Dios el que te lo está hablando. Si tú solamente lees la Biblia por leerla, por cubrir un requisito, porque tienes que hacerlo, y no la estudias, no entiendes que es Dios el que te habla, solamente será un libro más. Alguien en alguna ocasión me dijo: yo prefiero leer La Divina Comedia, o La Guerra y la Paz, o Moby Dick.
Están igual de gruesos que la Biblia, pero se me hacen más emocionantes. Digo, pues no has leído la Biblia está llena de emociones. Batallas, victorias, derrotas, cosas sobrenaturales. Alguien me presumía, ya me leí todos los libros de Harry Potter. Una compañera de trabajo. Y además me lo leí en inglés, porque sabe inglés. Le digo, pues yo ya leí la Biblia. Ay, no, pero ¿qué libros has leído? No, libros he leído un montón. Pero libros interesantes, la Biblia. Y en ellos he encontrado sabiduría. Le digo, ¿qué aprendiste de los 6, 7 libros que leíste de Harry Potter? Está bonita la historia, está buena. Mejoré mi inglés. ¿Pero qué te dejó? Nada. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú agarras la Biblia y sabes que es Dios mismo el que te está hablando, que te está diciendo con su palabra lo que Él espera y quiere para ti, tu vida empieza a ser confrontada. Empiezas a cambiar tu mentalidad. Le platico rápido una historia. Resulta que hay un hombre valiente, aguerrido, poderoso, como cualquier otro, pero muy valiente. Se distinguía entre los demás por la nobleza de su corazón. Se distinguía entre los demás porque además de ser hermoso y de buen parecer, tenía un carácter maravilloso. Servicial, atento, no se echaba para atrás en los trancazos, siempre le entraba, sobre todo por causas justas, no nada más porque sí. Él no peleaba y se buscaba enemigos de gratis, él peleaba por causas justas, por causas nobles. Y siempre que había un problema, él daba la cara. Estaba listo para ayudar aunque no se lo pidieran. Estaba listo para servir aunque no le dijeran nada. Batalló, peleó, enfrentó batallas, tuvo victorias, lo persiguieron, logró refugiarse en Dios y Dios lo levantó y lo puso como líder de una nación. Pero un día este hombre se equivocó delante de Dios. Y él no se había dado cuenta que se había equivocado. Sin embargo, Dios sí se dio cuenta. Y como Dios se dio cuenta, tuvo que enviar la palabra viva a este hombre por medio de un profeta. Y este profeta le dijo una palabra que parecía como ajena a este muchacho, a este hombre ya. Lo puede leer en 2 de Samuel, capítulo 12. Si usted abre su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: Jehová envió a Natán a David. Ya sabe de quién le estoy hablando. Y viniendo él le dijo, había dos hombres. Natán el profeta le habla a David y le dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, dice David. Este hombre perverso que le quitó la corderita, ese hombre pobre, malvado que es, merece la muerte. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. David estaba diciendo una mentira, estaba siendo muy justo, muy benévolo, muy misericordioso. No, estaba confesando algo que él sabía, sin saberlo. Pero la palabra viva que Dios envió a David por medio del profeta ya estaba produciendo algo en él. David no entendía que se refería a él. David no entendía que Dios le estaba hablando a través del profeta para que David se corrigiera. A veces leemos la Biblia y no entendemos que es Dios que nos está hablando, diciéndonos las cosas
para que nos corrijamos, para que enderecemos nuestras sendas. Y no entendemos que es Dios que está enviando su palabra viva, que está escrita, que está impresa y que está para nosotros hoy y que nos la está enviando. Cuando usted la lee, Dios le está hablando a usted y le está diciendo algo que es importante para su vida. ¿Sabe cuándo vamos a cambiar? Cuando entendemos que es Dios que nos está hablando. David respeta al profeta Natán y cree que las palabras de Natán son de peso, son importantes. No las está tirando a la basura. Ay, Natán, tú y tus cuentos. Otra vez, Natán, con el mismo mensaje. Otra vez con la misma enseñanza. Ya, Natán, cámbiale. Eres profeta, tienes revelación de Dios. David asimila la palabra y dice, eso que dijiste es perverso. Ese hombre malvado merece la muerte. Y entonces Natán termina la confrontación y le dice a David, versículo 6, todavía David sigue hablando y dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, le dice el profeta a David. ¿Por qué pues tuviste en poco? Fíjese lo que le dice el profeta. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué menospreciaste la palabra? ¿Por qué no le diste el peso y la importancia a la palabra, al mandamiento que has escuchado de no matarás, de no desearás la mujer de tu prójimo? ¿Por qué no le hiciste caso a la palabra? ¿Por qué la menospreciaste? La tuviste por poco, dice Natán a David. La has tenido por poco, y le dice Natán todavía más, la has tenido por poco porque has hecho lo malo delante de sus ojos. ¿Qué peso tiene la palabra de Dios en nuestras vidas? Que cuando la oímos y no la hacemos, tiene un peso sobre nosotros y Dios está mirando lo que estamos haciendo. A lo mejor decimos, no, pastor, yo no hago nada malo, pero tampoco hago nada bueno. Y el saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. La palabra de Dios tiene tal efecto, y ahorita lo vamos a ver, de ida y de regreso. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, tiene un efecto, y cuando la palabra de Dios sale de tu vida, tiene otro efecto. No es lo mismo estar sentado de aquel lado y escuchar la palabra, a estar de este lado y decir la palabra. Porque usted dirá, ay, el pastor se la pasa regañe y regañe. Pero usted no sabe que cuando la palabra de Dios sale de mi boca, también tiene un efecto sobre mi vida. Y también soy confrontado y también soy pesado conforme a la palabra. Entonces la palabra tiene doble efecto cuando sale y cuando entra. O más bien cuando entra y cuando sale. Y aquí Natán está confrontando a David y dice, tuviste en poco la palabra de Dios porque has hecho lo malo delante de sus ojos. Cuando nosotros hacemos lo malo delante de Dios, a veces le echamos la culpa al diablo y decimos, es que el diablo vino y me tentó y no pude resistirme y no aguanté. Natán no le dijo a David, ay David, te descuidaste y dejaste que el diablo tocara tu corazón. No le dijo eso, ¿ah? Lo que le dijo Natán a David fue, hiciste lo malo, David. Menospreciaste, tuviste en poco la palabra de Dios. No hiciste caso a la palabra que te fue dada a través de Moisés y en los mandamientos que tú conoces. Te fue dada esta palabra y la tuviste por menos. Nosotros, cuando menospreciamos la palabra, no solamente cuando estamos aquí escuchándola, cuando usted la lee, cuando usted la estudia. Yo antes leía, y mi esposa lo sabe, yo antes era de los que entraba al cuarto, me acostaba en la cama, sacaba mi Biblia y a leer. Hombre, era bien espiritual. Antes de dormir, 2 renglones y ya estaba. No leía, no me servía de nada acostarme a leer. Y entonces cambié mi estrategia.
empecé a leer parado. Y agarraba y me ponía a leer y iba leyendo, me paseaba y leía. Pero entonces el Señor me reprendió y dice, si la lees ahora ya no te duermes, pero no la meditas. Necesitas meditarla. Y entonces ahora lo que hago es sentarme, me extiendo en la mesa, pongo mi mercado, hojas, plumas, Biblia, diccionario, otra Biblia, la laptop. Y ahora sí, Señor, a leer la palabra. Y necesitamos meditar la palabra, porque cuando no meditamos en la palabra, la tenemos por poco. La menospreciamos. Ay, no es importante. Ay, eso no es para mí. Todo lo que decimos es para nosotros. No a lo mejor para este momento, porque a lo mejor en este momento estás muy bien delante del Señor. Pero ¿qué será después? David no pecó cuando fue ungido como rey. David pecó muchos años después de que fue ungido como rey, después de haber vencido al gigante, después de que Dios le salvó de Saúl, después de que Dios le dio el reino, que unificó la nación, que volvió a unir la nación a Israel y a Judá en una sola nación, que venció a todos sus enemigos. David no había pecado, pero muchos años después, en un descuido de David, Natán le dice, tuviste por poco la palabra. Entonces a lo mejor tú escuchas el mensaje hoy, o el domingo, o en una reunión, aquí en la iglesia, una enseñanza y dices, ay, eso no es para mí. Yo no estoy en pecado, yo no estoy fallando, yo oro, yo leo la Biblia, yo estudio la palabra. Pero tienes que tenerla como un tesoro guardado en tu corazón, porque más adelante la vas a necesitar. Y si ahora la menosprecias, cuando la necesites, no la tendrás. Más adelante, cuando quieras usar la palabra, ay, ¿cómo resisto al diablo con esto? Esta tentación es más fuerte, ¿cómo la puedo resistir? Y por más que le buscas en tu espíritu, no la encuentras la palabra. Jesús resistió al diablo con la palabra. Y usted recuerde desde cuándo Jesús conocía la palabra. Desde muy pequeño. José, su padre, y María, su madre, terrenales, le enseñaron la palabra. Y cuando tenía 12, disertaba o discutía la palabra con los sabios, con los maestros de la palabra. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 4, que estos hombres sabios se sorprendían de la capacidad de Jesús para discutir la palabra. Hace poco fuimos a hacer una visita y había unos invitados ahí en la casa y una señorita, oramos por ellos, recibieron a Cristo. Y una señorita de la familia que estaba ahí, yo les digo, pues como siempre les digo, ¿tienen alguna pregunta? Y la señorita dice, sí. La Biblia dice que los primeros que hubo fue Adán y Eva. Y que tuvieron 2 hijos nada más. No sé los nombres, pero sé que tuvieron 2 hijos. ¿Cómo se llenó la tierra? Ahí es donde uno traga gordo y se le hace la voz de gelatina. Explícale a alguien. Y converso. Por a lo mejor usted que ya está convertido al Señor, dice, no, pues el Señor sabe. Yo creo lo que dice. Explíquelo. Pero tenemos temor, o tenemos nuestras dudas, o tenemos nuestras incertidumbres, o somos ignorantes de la palabra y no podemos explicarlo. No teníamos mucho para darle una cátedra ahí teológica, te la hubiéramos podido dar, pero le dimos cosas fundamentales para que ella le quedara claro. Cositas simples, para que ella pudiera al menos tener paz de que lo que está escrito aquí es verdad. Pero a veces no nos atrevemos a eso. ¿Sabe por qué? Porque no meditamos en la palabra. Cada mensaje que se da aquí en la iglesia no es algo improvisado. Hay mensajes que yo le estoy dando ahorita, que yo los recibí hace un año. Y que los he venido meditando y masticando en el espíritu, y meditando y aprendiendo y revisando. Y Señor, ahora, el domingo les voy a hablar de un tema
Se llama Cómo oír la voz de Dios. Hace unos años atrás, hace como 5 años atrás, di ese tema. Y hace como un año atrás, o un poquito más de un año, no más, les di un tema parecido. Y ahorita se lo voy a volver a dar. ¿Y qué cree? Que me estoy leyendo 2 libros, así de gorditos, para que no sea mi ideología nada más, sino lo que usted reciba y lo que usted se lleve el domingo, transforme su vida. Cada enseñanza que se da aquí en la iglesia no es algo improvisado, hermano. No venimos a perder el tiempo. Yo no estoy perdiendo mi tiempo aquí. Si yo le voy a dar algo, será algo que bendiga su vida, algo que Dios habló a mi vida y que transforme mi vida y que bendiga mi casa, mi familia y que bendiga la suya. No menospreciemos lo que se dice aquí. Valórelo, péselo. Sí, hay veces que me echo mis chistes. Sí, hay veces que se me salen. Que mi forma de ser a lo mejor es así, pero tome la esencia del mensaje. La sustancia de lo que Dios le está hablando, porque eso transformará su vida. Eso es lo que va a llevarle a usted a tener una vida victoriosa. Pero lo que se enseña aquí no son enchiladas. Le decía a mi esposa hace unos meses atrás, le decía, oí al hermano fulano en internet y me pirateó mi mensaje. Yo no podía decir, ay, ¿cómo? Mire, era el mismo mensaje. Y uno puede decir, es que lo dijo primero y luego el pastor lo oyó. No, se lo puedo comprobar con las fechas. Yo lo dije primero y él lo dijo después. Pero el mensaje era los mismos. Las cosas, las citas, el texto, la enseñanza, era el mismo enfoque. Yo dije, Señor, si tú le estás hablando a este hombre que tiene una iglesia de 5,000 miembros y el mismo mensaje que se lo diste a él para 5,000 personas, me lo veniste a dar a mí en una iglesia chiquita en el rincón del mundo. Para los que están, Señor, tú amas a tu iglesia en Valle de Chalco. Tú los amas. No estamos jugando a la iglesia, hermana. Cada palabra, cada enseñanza, cada mensaje tiene un propósito. No menospreciemos. David menospreció el mensaje de Moisés que se lo habían dado cientos de años antes. Cuando David lo lee, porque David conoce la ley, era temeroso de Dios, David, un hombre conforme al corazón de Dios, y ve la ley y dice, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Ok, me queda claro. Pero en el momento de la tentación, él menospreció la palabra. Dijo, no, es más grande mi deseo, es más grande mis ganas que la palabra de Dios. Y menospreció la palabra. No podemos menospreciar la palabra porque va a tener una consecuencia terrible sobre nosotros. Llévese la palabra, recíbala en el corazón, escudriñe el mensaje. Les hemos sugerido, traigan una libreta, una pluma, donde anotar. Tome notas. Que bueno, el mensaje está grabado. Si usted quiere el mensaje, compre el CD. Pero el mensaje está ahí. Pero usted no debe de menospreciar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque de las cosas que yo digo, habrá algo sustancioso que Dios le va a decir, esto es para ti. Esto te lo estoy diciendo a ti. Estoy usando a ese gritón que está al frente, escandaloso, que se tarda un montón hablando, pero te traje esta reunión para que tú escucharas esto, porque esto es para ti. Dios prepara cada momento en su vida, hermano. Usted dice, hoy decido ir a la iglesia. No, usted no lo decidió. El Señor quería que usted estuviera. A veces le hacemos caso, a veces no. A veces nos gana el deseo, la carne, la flojera, lo que sea. Pero Dios quiere que usted esté aquí. Porque el mensaje que se va a dar es para usted. La enseñanza que se va a hablar es para usted. Yo le decía a mi esposa, yo no tengo que estar en la reunión de mujeres. Pero vengo y estoy. Y me voy, después de que termina la reunión, digo, eso estuvo bueno. Eso era para mí, Señor. Y es una reunión de mujeres. Ahora no estoy diciendo a los varones que se vengan a la de mujeres, no. Vénganse a la de varones. Pero tenemos que valorar la palabra que estamos recibiendo. Dios le está hablando a usted. En cada reunión Dios le está hablando algo. No menosprecie eso que Dios le está diciendo. A lo mejor en este momento no la necesita, pero su vida no termina hoy. Usted seguirá mañana y pasado y en un mes y en un año. ¿Qué tal en 5?
¿Cómo se va a sentir en 5? Y usted se va a recordar, ay, el pastor habló de esto. En la iglesia aprendimos esto. La pastora enseñó en una reunión de mujeres de tener ánimo y no me voy a rajar. Y usted cuando se sienta débil va a decir, aquí estoy, Señor. ¿Qué es lo que produce esa fe? La palabra que usted escuchó. La palabra que usted recibió, eso es lo que va a producir fortaleza. Pero no solamente que le entre por aquí, que le salga por acá. Yo estoy en todas las reuniones, pastor, pero pues nomás no veo nada. Pues ahora póngalo en práctica. Medite en la palabra. No menosprecie la palabra. Tómela, recíbela y póngala en acción. La palabra, el estudio de la palabra es lo que va a transformar su condición espiritual. Si usted estudia la palabra de Dios, no solamente la lee, la estudia, medite en ella. Escudriña el mensaje, lo recibe de parte de Dios y le dice, Señor, esto es para mí. Lo que he hecho en los últimos 2 años y medio, 3 años, cuando me siento a leer la palabra y me siento a meditar en la palabra, yo le digo al Espíritu Santo, ¿qué tienes para mí hoy? ¿De qué me quieres hablar hoy? Y un día de repente se me ocurre hacer lo que he sabido que hacen algunos, no aquí, yo sé que en esta iglesia no lo hacen, pero de repente le digo, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Seguramente morirás. Ay, no, este no es para mí, Señor. ¿Qué tienes para mí? No haga eso. Medite en la palabra. Estúdiela. La palabra no es un amuleto de adivinación, como leer el horóscopo. Eso no es la palabra. La palabra es la instrucción de Dios de cómo tenemos que vivir. Es su palabra viva. No por nada, el libro de Hebreos, del capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Ay, es que este corazón me traiciona. Lea la Biblia, medite en ella, no se deje engañar. He escuchado jovencitas, de repente me mandan sus correos o sus mensajes de Facebook y dicen, pastor, ore por mí, porque me decepcionaron, estaba enamorada y me engañaron mi corazoncito. Dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce? Y te dejo el manual de cómo se usa. Dios conoce tu corazón. Por eso dice, la palabra conoce las intenciones del corazón. Te va a deslumbrar cuando tú meditas en la, no solamente, ojo, cuando yo estoy hablando de leer la Biblia, no estoy hablando de solamente leerla, estoy hablando de meditar en ella. Cuando tú meditas en la palabra te va a decir, tu corazón te está engañando. El domingo bromeábamos, o sea, hacía un chiste yo, quizás malo, pero yo decía, cuando tu mamá te dice, ese hombre no te conviene, hazle caso a tu mamá. Por algo te lo está diciendo. Cuando el Espíritu Santo te habla a través de la palabra, no te está bromeando. Te está hablando en serio. Porque si alguien anhela tu vida, más que nadie en la tierra, es el Espíritu Santo. Dice que te anhela celosamente. Solo una vez se lee a mi esposa, solo una vez que yo me acuerdo, a lo mejor mi esposa se sabe de más, pero yo solo una vez se le íbamos, éramos novios, todavía ni nos casábamos, pero éramos novios, nos subimos una combi, en la combi que agarrábamos para ir a la casa, se sube mi novia, mi esposa ahora, y la dejo pasar, y un fulano, ciudadano, no sé si mexicano, pero era ciudadano, se le queda viendo
Pero de esas miradas que uno sabe que están viendo con intenciones. Y que me le quedo viendo yo y creo que se te perdió algo. ¿Qué la vas a hacer de jamón? Pues sí. Solamente una vez. Y yo me sentí así como que Superman. Ay, defendí a mi mujer. Ese día aprendí cuánto no sé del Señor. ¿Sabe que Él se pelea por usted? ¿Que lo defiende? Yo me sentía Superman por haber defendido a mi esposa. Pero Él dio la vida por nosotros. ¿Y quién mejor que Él para decirnos cómo está nuestro corazón? Que lo conoce además. Porque no te va a echar un cuento chino, ni te va a manipular. Te va a decir las cosas que realmente son importantes para ti. Y te va a decir, yo quiero que hagas esto. Quiero que dejes de hacer aquello. Quiero que te camines por allá, que camines por acá. Que te vistas de esta manera, que hagas esto, que hables de esta manera. Alguien me decía, es que a lo mejor como tú predicas no le gusta a la gente, por eso se va la gente. Un pastor me lo platicaba. A lo mejor como tú predicas, no le gusta a la gente y se va. Y digo, pues es que así soy, así predico. Hasta ahorita no me ha corregido el Señor en cómo predico. Y bueno, si a alguno no le gusta, pues tendrá que acostumbrarse. Pero el Espíritu Santo sí me ha corregido otras cosas. Sí me ha llamado la atención de otras cosas. Hace poco le decía a mi esposa, deja que el Señor me corrija. Decía, deja que el Señor... Cuando salí de la casa empecé a temblar de ñaña. Le dije, ay Señor, nada más trátame con cariño porque sé que tú tratas duro. El Señor te va a enseñar lo que tienes que hacer. El Señor te va a corregir de lo que está mal en tu vida. Pero no lo vas a saber si no conoces su palabra. Aquí está escrito todo acerca de ti. Y acerca de mí y acerca de cada uno de nosotros. Está escrito aquí. Cómo naces, cómo creces, cómo te multiplicas, cómo tienes que ser en tu manera adulta, cómo tienes que hablar, pensar, decir, sentir. Aquí está todo. ¿A quién amar? ¿A quién no amar? También dice. ¿En quién confiar? ¿En quién no confiar? También. Aquí lo dice el Señor. Y nosotros andamos queriendo descubrirlo en el horóscopo. A ver qué dice Shana Misha, o cómo se llama esa mujer. O Doctora Corazón. ¿Con quién sabe quién sea? Yo estoy diciendo otra cosa. Bueno, pero andamos buscando en otro lado cuando aquí está la respuesta de todo. Aquí está tu solución. Pero no menospreciamos la palabra. Natán le dice a David, menospreciaste la palabra e hiciste lo malo. Mira, si lo que Dios te dio no hubiera sido suficiente para ti, te lo hubiera multiplicado. Pero no tenías que haber quebrado la palabra, no tenías que haber menospreciado la palabra, tenías que haberte mantenido. Y yo te hubiera dado más si fuera necesario. Te lo hubiera añadido, dice el Señor, te lo hubiera multiplicado. Ay no, qué aburrido. Mucho tiempo de espera. Años esperando. Oiga, David se quedó esperando y no pudo ver el templo construido. Sin embargo, Dios le llamó un hombre conforme al corazón de él. Porque el plan de Dios era mucho mejor para David que el plan de David. Y entonces vino su hijo y construyó el templo. No lo construyó él, lo construyó su hijo. Y entonces David dijo a Salomón, hijo, yo ya me voy, pero ahora te toca a ti ser hombre. Y nosotros queremos encontrar fuera de la palabra la instrucción, la dirección, antes de buscar a Dios. Necesitamos estudiar la palabra y necesitamos estudiarla de manera que nuestras vidas sean transformadas. Esta palabra penetra tu alma. Mira, la palabra de Dios, el problema de la palabra es no solamente que la leas. Usted puede leer la palabra, es más, nos podemos sentar aquí pasándola leyendo la Biblia. Y no va a pasar nada, se lo puedo asegurar. Porque no se trata solamente de leerla.
La Biblia dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma. ¿Qué hace la palabra? Te parte el alma. Ay, es que yo quería esto. Pero la Biblia dice que no. Pero yo quería. No, te la parte. Ahora decide de qué lado quieres estar. ¿Del lado de la palabra o del lado de tus deseos? Y entonces cuando se parte tu alma, no se parte para mal, se parte para bien, para ser edificada. Penetra hasta los huesos. Hace unos años oía un predicador que decía que cuando la palabra entra en tu vida, cuando tú la entiendes y entra a tu vida, porque no es lo mismo oírla y que te salga por un, que entre por un oído y que te salga por el otro, no es lo mismo que cuando la oyes y la entiendes. Cuando tú la entiendes, penetra hasta tus huesos y se arraiga en el tuétano. Y curiosamente en el tuétano se producen los anticuerpos, los glóbulos blancos que protegen tu cuerpo de las enfermedades. ¿A dónde tiene que llegar la palabra? Hasta el tuétano. El centurión romano viene con Jesús y le dice: ora por mi siervo, está enfermo, lo quiero mucho, pero ora por mi siervo. Y Jesús dice: vamos. Y el centurión le dice: no, solo envía tu palabra y tu palabra lo va a sanar. ¿Qué es lo que te sana? Su palabra. Por su llaga hemos sido nosotros curados. ¿Todavía existe la llaga en el cuerpo de Jesús? No, existió. ¿Qué es lo que da testimonio de que existió? La palabra. Su llaga en la tierra destruyó las enfermedades sobre la tierra. ¿Pero existe todavía la llaga de Jesús? No, Él tiene un cuerpo glorificado. Solamente quedaron los orificios en sus manos, en sus pies y en su costado, para testimonio de que Él era. Porque si le sana todo el Padre, dice: no, este no es. Nos mandaron a otro. Pero su palabra dice que ya fuimos nosotros curados. ¿Y en qué creemos? En eso. Y entonces tiene que entrar la palabra a tu cuerpo, hasta tus huesos, y arraigarse en el tuétano de tu ser, de tu vida, para que cuando tú tengas que defenderte, vengan los anticuerpos espirituales y te defiendan. Si el cuerpo está hecho para defenderse solo, ¿o no? El cuerpo se defiende solo. Te cortas y inmediatamente la sangre. Herida, te vas a morir desangrado, se repo la herida. Y viene ahí, ¿qué? El colesterol, y el colesterol bueno, no el colesterol malo, viene y empieza a sellar para que deje de salir sangre. Y luego tu cuerpo se empieza a reconstruir. ¿Quién lo hizo de esa manera? Dios, para que tu cuerpo se defienda solo. ¿Por qué nuestro espíritu no se puede defender? Porque no tiene anticuerpos. Porque no tiene nutrición espiritual y fortaleza espiritual para defenderse. Jesús se defendió con la palabra de Satanás. ¿Qué dije yo? Bueno, lo mismo pero al revés. Lo mismo pero volteado. Entonces Jesús nos dejó el ejemplo de cómo tú te defiendes. ¿Cómo nos queremos defender de los problemas? ¿Cómo nos defendemos del enemigo? Hace ratito estaba hablando con mi hijo mayor. Decía: hijo, tienes que mantener el enfoque y empieza a prepararte mentalmente para donde vas. Empieza a liberar tu mente de las cosas que te están distrayendo y empieza a enfocarte hacia donde vas. Empieza a visualizarte. ¿Sabe que a veces nosotros no sabemos ni quiénes somos en Cristo Jesús porque no lo hemos leído? Yo vine a descubrir en la Biblia, la primera vez que leí, ahí tengo mi primer Biblia que leí de pasta a pasta, la acabo de reempastar, esa le tengo cariño, porque fue la primera que leí de pasta a pasta. Fue la primera que me pude comprar yo con una quincena que cobré. Dije: yo lo que me quiero comprar es una Biblia, y fui y me la compré. Que ni estaba tan cara, una baratita. Pero me duró, y es la primera que leí de pasta a pasta. Y ahí fue donde yo descubrí que fui escogido desde antes de la fundación del mundo. Yo no lo había escuchado nunca antes.
Y ya tenía tiempo de cristiano, como 3 años de cristiano. Y ahí me encuentro que, o sea que antes de que tú hicieras el mundo ya te habías fijado en mí. Dije, ¡guau! Y con todo lo que hice, ¿aún así me aceptaste? No, pues sí me amas. Hermano, a veces no sabemos ni quiénes somos en Cristo. Y no sabemos por qué no hemos leído. Versículo 13 de Hebreos 4. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ay, es que para que no se enteren. No, de todos modos, leas o no leas la Biblia, Él se entera. Creas o no creas en la palabra, Él sabe. Y será manifiesta porque tienes que entregar cuentas de eso. Pero ¿qué hace la palabra cuando tú sabes, cuando tú meditas y la lees y estudias la Biblia? ¿Qué es lo que provoca la palabra? Que tú reflexiones, que capacites, que seas confrontado, que la palabra te parta en dos y digas, ay caray, esto me dolió. Pero sí soy yo, Señor. Y no nos hagamos como Judas que decía, ¿seré yo? O como los apóstoles que decían, ¿seré yo? ¿Me estás hablando a mí, Señor? Sí, te está hablando a ti. Te está diciendo las cosas que tienes que saber. Te está diciendo las cosas que tienes que oír. Porque Dios quiere transformar nuestras vidas. Y no vamos a ser transformados en nuestras vidas si no meditamos en la palabra. Dele el valor a la palabra, el valor que realmente tiene, no el que usted quiere darle. Dele el valor que realmente tiene. No es un amuleto. Se los he dicho en otras ocasiones, no es un amuleto para tener abierto ahí en la casa. Y que a ver si trae buena vibra. No es un amuleto. Si usted la tiene abierto, si un día llego a su casa y encuentro una Biblia abierta, espero que ahí sea su lectura. Que le voy a hacer un examen hasta ahí. Pero lea la Biblia, medite en ella. Medite en ella. Segunda de Timoteo. Capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 14. Dice la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo sabía Timoteo la palabra? Desde su niñez. Cuando no teníamos espacio para los niños que nos prestaban los hogares, las casas para hacer la reunión de la iglesia, y no teníamos espacio para los niños, mi esposa, yo la escuché en alguna ocasión llorar. No sé cuántas veces lo hizo, pero yo una vez la escuché llorar delante de Dios, diciéndole a Dios, danos un espacio para los niños, para que los niños sean enseñados. Ay, es que no le entienden. Los niños son más perceptivos y más entendidos en los asuntos espirituales que nosotros los grandotes. Nosotros tenemos que lidiar todavía con los años de calamidades que traemos encima. Los niños no. Los niños están fresquecitos. Y Timoteo sabía la palabra desde pequeño. Dice 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, usted puede decir, ay pastor, pero es aburrido leer la Biblia o estar atento al mensaje que usted da y luego se tarda 2 horas menos. Acuérdese que la pedagogía dice que a los 20 minutos nos perdió. Pero tenemos que entender
Si no lo haces, ok, no quieres prosperar en esta vida, estás a gusto como vives, te gusta la mala vida y estás feliz así, ok, no lo hagas por este tiempo. Hazlo por tu salvación. Pablo le dice a Timoteo, por tu salvación. Te va a ser sabio para tu salvación. A lo mejor no quiere cambiar en este mundo, ok. Pero si no meditamos en la palabra y no estudiamos la palabra y no ponemos atención a la palabra y no escuchamos el mensaje que Dios nos quiere hablar en la palabra, no vaya siendo que después hasta la salvación perdemos. Pablo lo dijo. Habiendo yo sido heraldo, no termine yo desechado. Entonces tenemos que entender que la palabra tiene un efecto en mi vida, también para mi salvación. Tengo que anhelar la palabra. Cuando recién estábamos casados, mi esposa y yo nos congregábamos en una iglesia muy lejos de donde vivíamos. Nos hacíamos 2 horas y media, según el tráfico. Pero no faltábamos el domingo. Y las reuniones eran desde que llegábamos hasta las 2, 3 de la tarde, porque como había muchos pastores, entraba uno, salía él, entraba el otro, salía él, entraba el otro, y se echaban 3 servicios seguidos. Y a veces decíamos, pues por si las moscas nos quedamos mejor. Y nos esperábamos. Y salíamos tarde. Aquí ya cuando todos ustedes sean pastores, ya todos van a querer pelearse por predicar. Y vamos a tener que hacer servicios de 10 horas. Y usted no debería tener ningún inconveniente, porque es el día del Señor. Pero si no entendemos la palabra, nos cuesta trabajo hasta para nuestra salvación. El pastor, como no tiene nada que hacer, por eso dice que 10 horas. Dice, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Les decía hace 15 días, el domingo, hace 15 días, les decía, si se incomodan, que se incomoden. La palabra tiene ese efecto, incomoda. Ahora, si se incomoda por lo que yo digo, no se enoje conmigo, enójese con el autor. Él lo dijo. Yo solamente le vengo a decir lo que él dijo. Entonces, si de repente nos incomoda la palabra, ¿no será que el Señor nos está corrigiendo de algo? ¿No será que Dios nos está diciendo, hey, pocos rojos ahí, pon atención, mira lo que te está diciendo, eso, ¿ya viste cómo te sentiste? Eso es para ti. ¿Te incomodó? Sí, soy yo hablando. Soy yo diciéndote que eso que haces, que tienes, que está en tu vida, no me sirve a mí, ni te sirve a ti. Saquémoslo de una vez. La palabra incomoda. La palabra de Dios es para redarguirnos, no es para apapachar nuestros oídos y que nos sintamos muy bien. La palabra conforta, la palabra trae consuelo, la palabra te alienta, la palabra te motiva a seguir, pero también te redarguye, te enseña y te instruye y te corrige. Entonces no siempre van a ser apapachos. A veces la palabra nos va a incomodar y nos va a sentir incómodos. Ay, pero ¿por qué está hablando de eso? Seguramente ya le dijeron. Alguien vino y le platicó. La primera vez que yo escuché la palabra de Dios fue el día que yo me convertí. Es la primera vez que lo escuché y ese día me convertí. Entramos a la iglesia y el pastor que estaba predicando, todo lo que decía era para mí. Yo nada más volteaba a ver a Ceci, que ella fue la que me llevó. Yo la volteé a ver, seguramente esta ya vino y le dijo, como iba a venir yo hoy. Vino y le contó todo acerca de mí. No necesitan venir a contarnos a los predicadores acerca de sus vidas, porque quien conoce sus vidas quiere hablarles. Si los trajo aquí es para hablarles.
No los trajo para verme a mí, y no tiene nada que ver. Si quiere, sáqueme una foto y la tiene en su casa y ya, para que me vea. Pero no es a mí el que tiene que venir a ver. Es a Dios que le quiere hablar. Y si Dios le trajo un día como hoy, o como el domingo, cada vez que hay reunión y Dios le trae y le incomoda la palabra, es Dios que le está redarguyendo, porque eso provoca la palabra, nos redarguye de algo que está funcionando mal dentro de nosotros. Cuando usted va al médico y le dice al médico, doctor, me siento mal, el doctor no le sabe, ver, déjeme ver. Ah, ya sé que le duele. ¿O sí? No, usted, mire, me duele aquí. ¿Qué síntomas tiene? Le pregunta el médico. ¿Qué síntomas tiene? Y entonces, de acuerdo a los síntomas que usted tiene, el médico empieza a descartar de su lista de 200 enfermedades. Bueno, las enfermedades del estómago tienen estos síntomas, entonces todas estas no son. Entonces nos quedan 50 enfermedades del estómago. Ahora, ¿qué más síntomas tiene? Esto. Ah, ok. Esta no. Ok. Seguramente tiene esto. Por eso hay medicamentos que se llaman de amplio espectro. Es decir, en lugar de abarcar una cosita, abarcan muchas. Y a veces nos dan medicamentos de amplio espectro para pegarle algo. Dicen, algo le tenemos que pegar. Con este es de amplio espectro, este sí mata todo. Al rato va a tener una gastritis del demonio, pero la diarrea se le quita. Así es como hace un médico. Dios no necesita que tú le digas tus síntomas para darte la cura. Dios lo que necesita es tu fe para darte la cura. Y que pongas atención a su palabra, y que escuches su palabra, y que escuches su consejo, para que tu vida sea restaurada. Y entonces la palabra probablemente te incomode. Yo me acuerdo que antes hacían unas capsulotas así de penicilina, o ampicilina creo que se llamaban. Unas capsulotas así de este tamaño, y cuando mi mamá me las daba, me decía, te la tienes que tomar. Yo me la pasaba y se me regresaba la mendiga cápsula. Y mi mamá decía, tómatela. Es que no pasa, está grandota. Y tómatela. Y yo creo que como los perros me decía, para que me la tomara. Porque era grande. No estaba rica. ¿Se acuerdan de esa? Creo que todavía la venden, ahora ya la venden con sabor. Pero el aceite de hígado de bacalao. No sé si alguna vez les dieron a ustedes. A mí me llegaron a dar alguna vez. Qué feo sabía esa cosa. Pero había que tomársela. A veces la cura de la palabra te incomoda y te va a sentir incómodo. Pero la palabra tiene un efecto restaurador sobre nosotros. Dios no nos trajo, no nos reúne en una iglesia o en una congregación, no nos reúne para entretenernos. Para que estemos bien, que nos saludemos. Ay, ya tenía una semana que no te veía, qué gusto. No, eso es parte de la edificación como cuerpo. Pero la razón por la que reunimos es porque Él tiene algo que decirnos. Y si lo que nos va a decir nos va a incomodar o nos va a hacer sentir como retortijones en el estómago, no se ofenda. Dice mi esposa, no se escandalice. Reciba la palabra y diga, esto tiene algo. Si me incomodó, hay algo que estoy haciendo chueco. Algo que estoy pisando mal, algo que no he corregido, algo que no he dejado de mi pasado, algo que tengo que resolver. Estoy tomando decisiones equivocadas, estoy haciendo malas cosas, o a lo mejor me está fallando mi perspectiva. Dios me está avisando de algo que me puede suceder. Pero tenemos que estar atentos a la palabra, porque la palabra es lo que va a hacer que nosotros salgamos victoriosos de esta vida. Para nuestra salvación. Entonces el estudio de la palabra no es solamente que yo leo, que yo vengo a la iglesia. No, medite en la palabra. Ya le expliqué yo por qué dejamos de vender los CDs. Uno, porque no se vendían. Estaba gastando CDs de gratis. Pero la razón real fue porque el Señor me dijo, no. Si alguien anhela lo que tú hablaste el domingo, que venga y que te lo pida. Y yo aquí tengo los audios, todos los audios aquí están. Si usted quiere uno, traiga su memoria USB, la meto a la computadora y se lo lleva a su casa. Y otros que yo considero valiosos,
¿Y sabe por qué los considero valiosos? Porque me han pedido o me han preguntado respecto a ese tema en alguna otra parte del mundo. Pastor, ¿qué me puede decir al respecto? Y subo el audio. Mira, el domingo tal o la reunión tal, hablé de esto. Escúchalo. Porque eso de estar 3 horas ahí por el Messenger, cansa. A lo mejor eso ya lo di en la iglesia. Y se lo subo y lo oyen en otro lado. Y lo escuchan en otro lado y dicen, ¡ay, gracias, pastor! Muy bueno el mensaje, que quién sabe qué. Una hermana me escribe, que conocía desde mi esposa, hermano, es que me gustan mucho sus mensajes, ya no los puedo oír. ¿Qué le hicieron a la página web? Nada, hermana, el problema está en su celular. Pero ahí le mando el enlace del canal de YouTube, ahí los puede oír. Después me contestó, hermano, gracias, ya me puedo oír sus mensajes. Y no he subido ni uno nuevo. No he subido ni un mensaje nuevo en las últimas 2 semanas, 3 semanas. Pero sigue oyendo los audios, la hermana. La palabra que usted escuche aquí, hermano, alguien la está valorando fuera de esta casa. Alguien está diciendo, pues sí sirve. Ese hermanito que tiene una iglesia de 10, enseña algo que me sirve. Y yo espero que la palabra que usted recibe aquí le edifique. Porque el estudio de la palabra que hacemos en esta congregación, que hacemos en este ministerio, es para su salvación. Es para que usted tenga una vida victoriosa. La vida que Jesús prometió, una vida plena. Y yo creo que Jesús también está sacándole una copia a mis mensajes allá en el cielo para que cuando usted llegue y diga, eso no me lo enseñó, el Señor le ponga aquí el audio. Aquí lo está. Te lo dijo el pastor tal día. Pero estabas apurado con el Messenger, con el celular, con el WhatsApp y no pusiste atención. Te la perdiste. Consígase los audios. Yo no tengo ningún problema si usted me trae una memoria y le paso los audios. Una hermana me dijo, hermano, no tengo alabanzas en la iglesia, en mi casa. ¿Me puede pasar alguna? Pues sí, trae una memoria. Aquí la traigo, hermano. Le pasé unas alabanzas y se las di. ¿Por qué se las di así? Porque no estoy lucrando con ellas. Yo les recomiendo que compren el CD, pero de aquí a que lo puedan comprar o encontrar, pues llévense la música. Los audios de las prédicas aquí las tengo. El que quiera, solamente traiga una memoria. Su celular incluso y su cable USB, lo conectamos a la computadora y se los paso. Sin ningún problema. Porque el estudio de la palabra es para edificación suya. Yo no vengo a predicar aquí para sentirme bien cuando predico. Yo vengo a predicar aquí porque usted tiene que crecer y llegar al cielo. Esa debe ser su meta. Y estar con el Señor. Efesios capítulo 4. Ya se me acabó el tiempo. Ya nada más leemos esto. Efesios 4. Versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias a Dios hay pastor en esta iglesia. No sé si gracias a Dios soy yo, pero gracias a Dios hay pastor en esta iglesia. Y este pastor tiene la responsabilidad de edificarle a usted para que cumpla el propósito por el cual Dios le llamó a ser santo. Mi responsabilidad como pastor es poderle transmitir las enseñanzas y el conocimiento suficiente en base a la Biblia, para que usted sea edificado y puedas alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi trabajo. Alguien dijo, es que usted, el apóstol Julio de Argentina, es que él es un apóstol, Axa. Ahora que venga y vea a la iglesia, me va a gustar escuchar si sigue pensando lo mismo.
Hay hermanos en Centroamérica y Sudamérica que me dicen, profeta, ¿podía orar por nosotros? Y yo oro por ellos. El día que ellos vengan a la iglesia, me gustaría saber si ellos me siguen llamando profeta. Pero una cosa sé que soy. Y que he sido llamado de parte de Dios a este ministerio para ser pastor. La hago de maestro también. Pero sé que soy llamado a ser pastor. Y mi labor es darles a ustedes el alimento espiritual que les ayude a crecer. Cuando usted estudie la palabra, cuando usted venga a la iglesia a escuchar el mensaje, o cuando usted tenga su devocional en casa y vaya a leer la Biblia, medite en la palabra, no solamente la lea. Cuando venga a la iglesia, no solamente pase un tiempo de entretenimiento en la iglesia, escuche el mensaje, tome notas del mensaje. Procure traer su Biblia. Mi Biblia está llena de notas. Ahora gracias a Dios por los post-it, pero la otra Biblia viejita tiene mis rayones y mis textos y mis anotaciones ahí a orilla de la página y todo, porque era mi Biblia de estudio. Hoy sé que ya puedo hacerlo en post-it. Tengo libretas y libretas y libretas de mensajes que yo he escuchado de otros predicadores y de repente los vuelvo a leer. Hoy en la mañana fui a sacar una libreta de donde tengo mi montón de libretas, y hay una libreta donde yo anoté mi propósito y mi visión como iglesia. Entonces dije, tengo que volver a mi raíz, y fui a buscarla, y al momento de sacar la libreta se viene abajo una tabla donde tengo todas mis libretas y mis apuntes y mis mensajes y todo. Ahí los tengo guardados o apilados o amontonados o tirados, pero ahí los tenía, y se cae la tabla y se cae todo. Entonces en la mañana ya íbamos de salida y no me dio tiempo de recogerlo. Intenté recogerlo, pero pesaba mucho y ya no lo pude recoger. Y hace ratito que regresé a la casa, lo empecé a recoger. Y me di cuenta que tengo un tanto así de mensajes. Mensajes de prédicas que he dado en esta iglesia. Dije, esto lo voy a hacer un compendio. Porque si ahorita no tiene peso, este mensaje me va a pasar como a Charles Spurgeon, o Moody, o Finés, o Wesley, que después de muertos editaron todos sus mensajes y ahora se venden como libros de enseñanza para predicadores. Que a lo mejor en unos años, Señor, si tú no vienes antes, los voy a guardar, los voy a archivar, los voy a tener ahí, porque al rato mis hijos se van a heredar esto y lo van a vender como pan caliente, porque son enseñanzas que realmente pesan y que tienen un valor espiritual de enriquecimiento para su vida. No menosprecie la palabra. No menosprecie el estudio de la palabra. Ni el que se da aquí en la iglesia, ya sea la pastora, ya sea yo, ya sea alguno de ustedes que pase a predicar y le toque predicar, no menosprecie la palabra. La primera vez que yo prediqué con jóvenes, se acercó el papá de uno de los jóvenes y me dijo, ¿y a usted quién le enseñó a predicar? ¿A qué instituto bíblico fue para predicar? Dije, no, a ninguno. ¿Y entonces por qué se atreve a predicar al frente? Dije, uno, porque el pastor me dio permiso. Él me lo autorizó. Porque nos acercamos nosotros al pastor para pedir el permiso para hacerlo. Y dos, porque lo siento en mi corazón. Y lo que yo les estoy enseñando a los jóvenes es para que no caminen por donde yo caminé. Me faltaba mucho todavía, mucho camino por recorrer. Pero yo siempre he anhelado que el efecto de la palabra que ha tenido en mi vida lo tenga en otros. Y que ustedes puedan ser edificados, fortalecidos, y que tengan un hambre y una pasión por hacer la voluntad de Dios. Y la única forma que lo podemos conseguir es estudiando la Biblia. No hay otra. Si usted me dice, pastor, pero yo me la paso orando, pero si no tienes fe, si no crees que la Biblia es verdadera, si no escuchas su mensaje, si no pones atención, si menospreciamos como David la palabra de Dios, pues lo único que vamos a conseguir es muerte, y muerte espiritual. Meditemos en la palabra, escudriñemos la palabra, estudiemos la palabra. Amén. 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 Vamos a orar, póngase de pie. La siguiente enseñanza
La de 8 días son 5. La siguiente es la oración. Y no le voy a enseñar acerca del Padre Nuestro, le voy a enseñar acerca del peso que tiene la oración en su vida para transformarla. La palabra pone el cimiento. La oración es la que la edifica. Otra vez, la palabra pone el cimiento. La oración es la que hace edificar su vida. Si es que vamos a orar y que Dios dé convicción acerca de lo que usted escuchó ahora. Y que de aquí en adelante la palabra no sea menospreciada por su corazón. Háblele a su corazón, háblele a su alma y sujete a su alma. Y diga, alma mía, no venimos a comer enchiladas, venimos a escuchar y a aprender de la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por este tiempo, por la enseñanza que hoy hemos recibido, por lo que tú has hablado en nuestro corazón, por lo que nos has dicho hoy. Yo creo, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra entra en sus almas, en su cuerpo, en su alma, en sus huesos, hasta el tuétano, de manera que se arraigue ahí, Señor, en su espíritu, para que de ahí se produzca la vida en ellos, en sus personas, para que ellos puedan dar el fruto que te glorifica y puedan alcanzar la salvación y vida eterna, teniendo una vida plena en esta tierra, porque lo que se consigue en lo espiritual, Señor, se multiplica en lo natural, y tú serías capaz de añadir cualquier cosa que nos hiciera falta, si tan solo, Señor, guardáramos tu palabra, si hiciéramos conforme a tu palabra. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes, que nos des fuerzas, Padre, en el nombre de Jesús. Que todo cansancio, que toda fatiga al momento de leer y meditar en la palabra se vaya ahora en el nombre de Cristo Jesús. Que toda apatía o indiferencia hacia tu palabra, Señor, hoy se va de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Y que todo menosprecio y que toda falta de interés hacia la palabra escrita o predicada, Señor, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, ahora mismo se vaya de nosotros, para la gloria de tu nombre, Dios, para la gloria de tu nombre, y nosotros seamos entendidos, Dios, acerca de tu palabra, y seamos hacedores de ella, y no oidores olvidadizos, porque tú nos pedirás cuentas, Señor, nos pedirás cuentas, Señor, en nuestras vidas de lo que hemos creído. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre, y sabemos que tú eres fiel para hacerlo, porque la obra que has empezado en nosotros no parará, Señor, hasta que sea perfecta. Y hoy, Señor, sabemos y entendemos que estamos en el proceso del crecimiento espiritual para llegar a la estatura del varón perfecto. Prepara nuestro corazón, Dios, y ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús.